Os damos la bienvenida a este último jueves de Golden News en directo con familias de este año, familias y profesionales del sector educativo que, como sabéis, queremos que tengan este espacio para compartir inquietudes en torno a diferentes temas relacionados con el ámbito de la educación. Agradeceros, como siempre, en nombre de Golden Mac que hayáis querido compartir con nosotros y con nosotras este ratito, en el que estará, como siempre, Enrique Ferrero al mando del chat, que es el jefe de estudios de la Salle Alcoy. Y en esta ocasión tengo el placer de presentaros a quien será la ponente de esta tarde. Ella es Ainara Vidal, es maestra, psicopedagoga, orientadora en el Colegio La Salle Alcoy y, por tanto, compañera de nuestro ponente habitual francés y de la que ya también va a serlo Tamara. Bienvenida, Ainara. Buenas noches a todos, encantada de estar con vosotros y de Muchísimas participar gracias. en este proyecto. De verdad que es un placer para nosotros que hayas aceptado participar. Además, ya aquí nosotros enganchamos a la gente y ya no la soltamos. No sé si te lo han contado esa parte. No, pero bueno, me parece perfecto. Pues muchas gracias y buenas noches por estar aquí, permitirnos una vez más estar aquí compartiendo este momento con todos vosotras y vosotros. La charla que vamos a transmitir hoy desde aquí, desde el colegio, es muy interesante, que es coeducar, y vemos que ahí en la diapositiva principal vemos que es una cosa de todos, que no solo debe implicar al núcleo familiar, sino también debe incluir al colegio, al ámbito escolar, a los profesores, a los maestros y a la sociedad. En un primer momento me gustaría empezar haciéndoos unas preguntas que os inviten a la reflexión, para que después de toda esta pequeña ponencia pues podáis después valorar un poco hasta qué punto estáis llegando. La primera pregunta es, ¿educamos de forma obediente o responsable? Seguramente la respuesta que podáis estar pensando es que sea de forma responsable. Y la segunda, ¿crees que la manera que educamos influye cómo serán nuestros hijos en el futuro? Pues seguramente estéis asintiendo con la cabeza que sí, que eso es lo que queréis para vuestros hijos. Entonces, si queremos que nuestros hijos sean responsables de esta manera, ¿por qué educamos solamente fomentando la obediencia? Bien, pues ahí he lanzado estas dos preguntas. Espero que a partir de aquí os hagan reflexionar y ver en qué punto estamos en este tema de coeducar que nos ocupa en el webinar de hoy. Esto es cosa de todos. Es verdad que todos queremos que nuestros hijos nos obedezcan, nos hagan la vida más fácil, pero obedecer, ¿pensáis que es algo útil para el adulto que queremos que sean nuestros hijos o que se sometan a las decisiones de otras personas que tomen por ellos con un poco más autoridad que en algún momento que tengan ellos a la hora de decidir? La verdad es que obedecer es un recurso que utilizamos desde la urgencia y que nos va a servir simplemente para proyectarlo a corto plazo. Pero la educación en sí es un proyecto a largo plazo, un proyecto de inversión de futuro. Y por sentido común, no solo queremos educar en obediencia, sino también en responsabilidad. Queremos que nuestros hijos adquieran responsabilidades y que a partir de ahí sean ellos los que autogestionen y se autorregulen esas responsabilidades. Por eso educar es cosa de todos, padres, madres, colegios, sociedad, ya que todo proyecto de futuro, no solo la educación, cualquier proyecto de empresa, se construye mucho mejor en equipo. Y si encima a este proyecto de futuro vamos sumando dificultades que van apareciendo a lo largo de nuestro desarrollo, sobre todo mencionar este año tan difícil que estamos teniendo, qué mejor forma de hacerlo unidos todos, padres, madres, colegio y sociedad. Desde nuestro departamento de orientación, con estos recursos queremos hacerles llegar a nuestros alumnos, no solo a los alumnos, ¿no? Queremos hacerles llegar a los adultos, a los niños, a los adolescentes, estrategias para poder sobrellevar un poquito mejor este año tan difícil que estamos teniendo, este año de pandemia.
El tema que abordamos hoy, que es cómo gestionar una convivencia familiar, no solo con los papás, sino siempre queremos hacer referencia a que es muy importante la colaboración de esa unión familiar con la familia y la sociedad, sobre todo porque la sociedad avanza muy deprisa y vamos teniendo muchos cambios en muy poco tiempo y eso como familia tenemos que tenerlo claro y tenemos que adaptarnos y tenemos que buscar recursos para actuar rápidamente ante determinados cambios, ya que cada día, no solo en el núcleo familiar, sino también en las aulas, estamos viviendo situaciones donde diariamente nos sorprenden determinadas actitudes y determinados comportamientos. Podríamos hablar de los modelos de crianza de los cuales existe muchísima teoría, que todos son válidos, utilizándolos con un equilibrio entre ellos. Tenemos el modelo autoritario, tenemos el modelo permisivo, tenemos el modelo autoritativo y tenemos el modelo inteligente. Pero yo creo que ya vamos avanzando, ¿no? La sociedad va cambiando y nuestros hijos también van cambiando. Entonces, nosotros, los padres, los profesores, nos tenemos que reciclar para poder atender a esas necesidades que la sociedad va demandando cada vez más rápido. Por eso, yo, desde mi punto de vista, me gustaría abordar la educación desde el punto de vista de convivencia familiar inteligente. ¿Por qué inteligente? Porque se trata de dotar a las familias de estrategias que puedan ser aplicables en niños de 4, 6, 8, 12 y hasta 16 años, porque todos sabemos que en cada núcleo familiar tenemos niños de diferentes edades. ¿Y por qué inteligencia? Bueno, pues porque la inteligencia es la capacidad de tomar decisiones para adaptarnos a diferentes contextos en los cuales nos vamos a desenvolver. ¿Y qué es lo que queremos para nuestros hijos? Que sepan tomar decisiones. Queremos que tengan herramientas. Queremos que su cerebro sea capaz de adaptarse a diferentes contextos. Vale. Ahora mismo, y con la situación actual que estamos teniendo, porque no nos debemos olvidar de eso, y eso también es educar, nos hemos dado cuenta que hay 5 factores que debemos analizar y abordar. El primero es la capacidad de adaptarse a las nuevas realidades. No hemos tenido más remedio que en estos últimos meses adaptarnos a lo que nos ha llegado. Y esto ha implicado adaptarse a la forma de trabajar, ha implicado adaptarse a la forma de convivir, ha implicado adaptarse a los hábitos de higiene. Entonces, esa capacidad estamos desarrollando rápidamente. La segunda es la conducta anticipatoria. Es decir, cómo entrenamos esos momentos de convivencia, esa capacidad para anticiparse y sacar conclusiones sobre determinados comportamientos que manifiestan nuestros hijos y queremos que sobre todo adquieran esa autorresponsabilidad. La tercera es la aceptación de la incertidumbre. Aquí, en este punto, es donde aparecen las preguntas. Las preguntas de lo que está pasando, de lo que pasará, y muchas veces ante esas preguntas hay pocas respuestas, pero no solo por parte de los padres, por parte de los profesores, por parte de la sociedad. No estamos respondiendo a las preguntas de los niños cuando determinadamente nos toca hacerlo. Y no me estoy solo refiriendo a este momento que tenemos de pandemia, sino al día a día. O sea, a esa incertidumbre que demuestran los niños les damos una respuesta. La cuarta es la gestión del miedo, esa gran emoción, que normalmente esa gran emoción ocurre en todos los contextos. En el contexto familiar en el que estamos abordando hoy, todos hemos pasado miedo, todos tenemos miedo y tenemos que enseñar a gestionar ese miedo a nuestros hijos, que es muy importante para desarrollar esa inteligencia posterior, que es lo que queremos conseguir. Y por último, la tolerancia a la frustración. Aquí es donde estamos ante la situación donde teníamos unas expectativas o tenemos unas expectativas que no se han visto cumplidas. Por lo tanto, no se ha cumplido lo que yo he considerado, lo que yo tenía pensado, pues bueno, no pasa nada, tengo que aceptarlo. Por eso cualquier familia, en cualquier contexto, tiene que aprender estrategias para enseñar a gestionar estas 5 situaciones.
Desde hace varios años la inteligencia ya no es solo pues, que los niños saquen buenas notas, que tenga un buen rendimiento de estudio, que tenga una gran capacidad de inteligencia, sino la inteligencia es adquirir estos 5 estrategias, adaptarse a nuevas realidades, gestionar los miedos, saber afrontar las incertidumbres y sobre todo la tolerancia a la frustración. Estoy segura que si estas cosas las vamos teniendo más en cuenta, pues tendremos unos hijos un poco más felices y sobre todo más responsables, que es lo que realmente queremos que lleguen a conseguir como adultos. La verdad es que así dicho suena de maravilla, parece que conozcamos los ingredientes, que los juntemos todos, los amasemos, los pongamos al horno 180 grados y ya está, y todo perfecto. Pero la verdad es que no es tan fácil. Por eso es muy importante que cada familia se fije mucho en sus debilidades y sus fortalezas y que las valore dentro de su convivencia familiar. Y en este momento, a la hora de analizarse y ver qué fortalezas y debilidades tenemos, es importante tener en cuenta 3 pasos. El primer paso es analizar. Tienes que analizarte cuáles son tus habilidades parentales, es decir, en casa tranquilamente, tomando un café, tomando un refresco, una copa de vino, lo que sea. Es importante hablar de cómo se está haciendo esa interacción con nuestros hijos, de cómo estamos haciendo de personas de referencia para ellos, cómo somos. Ellos nos imitan, ellos intentan copiar muchas habilidades y muchos comportamientos. Y ahí tenemos que tener en cuenta las cosas cotidianas que tenemos que analizar, como las habilidades parentales, qué es lo que hacemos nosotros como padres, los conflictos cotidianos, también las responsabilidades que repartimos en casa. Todo eso son puntos en los cuales debemos pararnos y analizar. El segundo paso es aprende. Es decir, una vez que ya he analizado cuáles son mis habilidades parentales, si estoy haciéndolo correctamente, si sé gestionar esos conflictos que cada día pues, surgen, y si yo reparto las responsabilidades que tengo en casa, pues yo entonces tengo que aprender a ver si estoy haciéndolo en las fortalezas o puedo cambiar algo que no está funcionando. Y si lo puedo cambiar, es el momento de hacerlo, porque no todo va a ser bonito desde un principio. Vamos a fallar, nos vamos a equivocar y de ahí vamos a aprender. Y el tercer paso es actúa. Tiene que haber una motivación para el cambio. Una cosa es pensarlo. Bueno, yo pienso que como esto no me funciona, voy a aplicar esto otro. Pero la verdadera motivación para el cambio es involucrarse, ¿no? Saber qué metas y qué objetivos le van a llevar a mi hijo que adquiera ciertas responsabilidades. Realizar una convivencia familiar inteligente, pues la verdad es que requiere ir por partes y teniendo en cuenta diferentes fundamentos. El primero es el concepto de familia. Vamos a ver, lo estábamos comentando antes, las funciones parentales. Las funciones parentales es lo que se nos ha dado por naturaleza a los padres. Es lo que hace que los hijos puedan ser felices y responsables y al mismo tiempo puedan madurar y crecer. Ellos necesitan saber qué necesita papá y mamá de mí. Y luego las habilidades es aquello que hacemos, aquello que desarrollamos cada día, desde que se levantan hasta que se acuestan, con la idea de que les podamos ayudar a gestionar los conflictos de la vida cotidiana. Porque depende cómo les ayudemos a gestionar nosotros esos conflictos, ellos aprenderán a gestionar los conflictos que les vayan surgiendo en los diferentes contextos de interacción. Bien, entonces ahora, después de esta mega reflexión, es el momento de analizar, aprender y actuar y pensar cómo lo estamos haciendo, ¿no? ¿Qué funciones parentales estamos aplicando? ¿Qué habilidades tengo yo para desarrollarlo? Bueno, pues a mí esto sí que es verdad que lo escuché hace poco y quería compartirlo con vosotros. Es una cosa que me gustó.
Y yo lo veo pues como, hago una metáfora como un puente. Pienso que cada niño está caminando por su puente y ese puente está sostenido por dos pilares bueno, que son papá y mamá. ¿Qué ocurre aquí? Que cuando algún niño manifiesta algún tipo de problema de convivencia escolar, problema de comportamiento, normalmente los profesionales nos encargamos de mirar al niño o a la niña y los analizamos, les pasamos pruebas, los diagnosticamos, los medicamos y la idea a veces es fijarse e ir más allá, ¿no? Fijarse más en los pilares que sostienen ese puente. Y en lugar de etiquetar a los niños, pues sería conveniente pensar qué estamos haciendo como papás, qué estamos haciendo para ayudar a que nuestros hijos crucen ese puente de forma responsable y feliz, que al final lo que cuenta es disfrutar del recorrido. Entonces es una metáfora que yo creo que nos invita muchísimo a reflexionar. Y a partir de este punto analizamos qué funciones parentales no se cumplen del todo, qué pilar está fallando, qué habilidades nos faltan. Por eso vamos a hablar de las funciones parentales y cómo deberíamos, y algunas estrategias de cómo ponerlas en práctica, de cómo llevarlas a cabo en la convivencia familiar. En primer lugar, tenemos la parentalidad positiva. Aquí es tener herramientas, los padres debemos tener herramientas para mejorar la convivencia. Y esas herramientas es educar en el refuerzo positivo, en la manera que totalmente intentemos evitar los gritos, los sermones, los castigos, es decir, todo aquello que nos haga sentir culpables a nuestros hijos. Aquí también es la parentalidad positiva, hay un factor bastante importante que es el amor incondicional, porque es la parentalidad en este punto, hay un vínculo y ese vínculo afectivo existe. Entonces, es muy importante que el vínculo afectivo se vea relacionado con el refuerzo positivo. Y por otro lado estaría la gestión de conflictos. Aquí hablamos de cómo numeramos las normas, cómo numeramos los límites que establecemos. Sí que es verdad que hay modelos parentales que se fijan más en las emociones y otros modelos en los comportamientos. Pero se trata de equilibrar ambas cosas. ¿Qué pasa? Que los conflictos cotidianos muchas veces nos olvidamos de abordar las emociones. A la hora de poner límites, y claro, cuando ponemos un límite, lo primero que aparece es una rabieta. Y eso es una emoción. Y muchas veces no la gestionamos correctamente. Porque hay padres que sí que es verdad, las atienden bien, pero luego no son muy coherentes con las normas y con los límites que van a aplicar. A veces se pasan o a veces no llegan. Y muchas veces no tienen en cuenta la etapa evolutiva de los niños a la hora de poner esos límites y esas normas. Por lo tanto, las emociones, los límites y las normas siempre deben estar bien equilibradas. Y ahora vamos a poner un ejemplo para que podáis centraros un poquito más en esto de las habilidades parentales y las estrategias y las funciones de gestión del conflicto. El ejemplo es muy simple. Lanzo una pregunta. Papá, mamá, ¿puedo ver la televisión? Y luego os explicaré por qué he puesto una imagen como un semáforo. Para ellos, ver la televisión es una ilusión y podríamos tener tres respuestas. La primera sería, pues no, no te dejo ver la televisión. La segunda, vale, te dejo ver la televisión, pero primero tienes que hacer la cama. La tercera, pues sí, adelante, mira la televisión y disfruta del momento. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Pues para mí cualquiera de los tres, ¿vale? El semáforo no significa que la primera respuesta sea peor, la segunda no tan buena y la tercera la mejor. No. Se trata de que tenemos que pasar una autorregulación. El no tiene que estar, la condición de hacer la cama tiene que estar y luego la vía libre de ver la televisión y disfrutarla también.
De esta manera analizamos cuál es nuestra convivencia familiar en todos los contextos en los que se desarrolla la etapa de los niños, ¿vale? Y ahora vamos a ver cada una de las partes detenidas con cada uno de los colores y el semáforo. En primer lugar, el semáforo rojo, perdón. ¿Puedo ver la televisión? Respuesta, no, porque mañana madrugas para ir al colegio. Ese no no es malo, porque aquí estamos enseñándoles la estrategia correcta. Todos querríamos que nuestros hijos reaccionaran de forma positiva y nos dijeran, mamá, papá, tienes razón, me voy a poner el pijama, me voy a la cama sin rechistar y mañana es otro día. Pero no, eso no existe, ¿vale? Y sobre todo las primeras etapas de los niños, de desarrollo evolutivo de los niños, tienen que asimilar y aprender a asimilar muchos nos para poder llegar a autorregular su conducta y asimilar responsabilidades, pero hay que tener varias cosas en cuenta de cómo gestionamos ese momento, cómo ejercemos la autoridad, cómo somos de empático al transmitir nuestro no y sobre todo cómo vamos a dar las explicaciones, que vamos a ver cada una de ellas por puntos para que lo podáis entender mejor. La autoridad no es mala, la autoridad hay que recuperarla porque en educación es un concepto precioso y si se sabe utilizar correctamente, muchas veces cuando decimos no es para que nos hagan caso, sino simplemente para darles seguridad y protección, sobre todo cuando son más pequeños. Ellos tienen que saber que yo como padre o como madre soy el que toma las decisiones, tú no te preocupes. Y en el tema del confinamiento esto ha sido fundamental. En muchas situaciones ellos no pueden tomar decisiones porque no deben y porque no les corresponde. Así que evidentemente hay que decir que no, pero ojo, teniendo en cuenta si lo hacemos en el momento adecuado, si lo hacemos haciéndolo sentir culpable y sobre todo si lo hacemos en el tono adecuado. Si lo hacemos con gritos, si lo hacemos con la vena del cuello a punto de estallar o si lo hacemos con los ojos totalmente desencajados, pues esas no son las formas de llevar a cabo la autoridad. No hay que hacer sentir mal a los niños cuando decimos que no. Por eso, cuando lo hagamos y digamos que no, debemos cuidar el vocabulario, debemos cuidar las formas y debemos cuidar los gestos. Muchas veces el no es fundamental y el no nos protege tanto a ellos como a nosotros. Por otro lado, tendríamos la empatía. La empatía es esencial porque cuando de nuestra boca sale un no, se disparan las emociones. Entonces se dispara la emoción, hay una rabieta y algunas veces somos conscientes de ellas y otras muchas veces no. Y hay que estar pendientes y hay que estar alerta ante estas situaciones, porque hay veces que no se atienden bien o es demasiado tarde, ¿vale? Le he dado un no a mi hijo, ha estallado, pero yo en ese momento no he estado ahí. Y luego he querido recuperar ese momento. No, hay que estar pendiente de eso y hay que controlarlo. Por otro lado, tenemos las explicaciones. Siempre cuando hay un no, es necesaria una explicación. Y muchas veces no se dan las explicaciones que se deberían de dar, porque a veces decimos no, porque lo digo yo y punto, o no, es lo que hay. En este caso hay que analizar y si siempre estoy también dando la misma explicación, pues a la quinta explicación, que siempre es la misma, pues no funcionará. Y muchas veces nos encontramos con la frase típica que nos dicen, no veas si se lo tengo dicho. Pues si no funciona esa, deja de aplicarla y busca otra. Luego las manipulaciones. El uso excesivo de las manipulaciones en los hijos suele generar muchas veces los problemas de convivencia familiar, los problemas de convivencia escolar, problemas en cualquier contexto de interacción social. Y sin darnos cuenta, muchas veces los padres manipulamos a nuestros hijos y el problema es que luego ellos actúan con nosotros igual, aprenden a manipularnos a nosotros. Frases que escuchamos como por ejemplo, es que ya no te quiero,
eres la peor madre del mundo, es que yo no quiero esta familia. Bueno, pues eso es que ellos saben y lo dicen porque les funciona. Y si encima saben que con este tipo de frases van a despertar nuestra debilidad, los padres vamos a ceder y entonces ante este tipo de manipulaciones debemos no entrar al trapo. Así que cuando digamos que no, tenemos que tener en cuenta esto. Nuestros hijos van a tener una reacción emocional que vas a tener que atender, te van a pedir explicaciones que se las vas a tener que dar y en el momento de la manipulación, cuando ellos nos manipulan a nosotros, no debéis entrar al trapo. Ahí, como dice el emoticono, lo estaremos haciendo very good. Este es el semáforo rojo. Luego pasaríamos al semáforo amarillo. A la pregunta, ¿puedo ver la televisión? Respuesta, claro que sí, cariño, en cuanto recojas tu habitación. En este punto se trata de poner una condición a algo que les ilusiona. Pero antes tendrá que cumplir con algo que tampoco le hace tanta ilusión, que es recoger la habitación. Pero ¿qué pasa? Que esto tampoco ocurre así tan fácilmente. Por eso tenemos que tener en cuenta 4 momentos. El primer momento es el preacuerdo. ¿En qué momentos negocias con tus hijos? Se debe concretar la negociación. No puede ser que digamos, ya veremos. Bueno, pues entonces, si eso para mañana, ya vemos qué pasa. Porque para ti ver la televisión puede llegar a ser algo muy simple, pero para ellos es una gran ilusión. Entonces, ese preacuerdo se tiene que consolidar y se tiene que pactar. No podemos dejarlo en el aire. Luego tenemos el compromiso, el arte de comprometerse. De esta manera, si al comprometernos cumplimos, a largo plazo en los niños harán cosas por su propia iniciativa. Y esa es la idea, que ese compromiso al final llegue a crear una iniciativa y una responsabilidad. En tercer lugar, tendremos la supervisión, que una vez puestas las condiciones, no las podemos dejar ahí. Tenemos que supervisar que se haga y que se haga bien o que no se haga y ser coherentes con lo que anterior habíamos pactado con ellos. Y sobre todo tener paciencia y respetar la maduración de cada niño, que a veces somos demasiado exigentes y te doy 1 minuto y medio para arreglar la habitación. A lo mejor para ese niño no es suficiente, necesita más tiempo. O controlar que no dejen pasar el tiempo haciendo la tarea, ¿no? Hay que tener un término medio, pero hay que supervisar lo que hemos acordado. Y por último, las consecuencias. Si hay consecuencias y cómo las vamos a aplicar y qué importancia van a generar en el plano emocional y luego actuar en relación a esas consecuencias. El siguiente paso sería el semáforo verde. A la pregunta, ¿puedo ver la televisión? Claro, cariño, puedes ver la televisión hasta las 9 de la noche. Y aquí lo ideal es que nuestros hijos estuvieran pendientes, estuvieran controlando la situación y a las 9 menos 1 minuto, pues apagara la televisión y se fuera a la cama. Pero no ocurre así muchas veces, ¿no? Entonces, de esta forma, aquí debemos aplicar 3 momentos o 2 momentos. Uno es el acompañamiento. Son situaciones en que los padres aquí ya no deberíamos estar controlando, ¿vale? Porque son ellos los que ya, en teoría, con este recorrido de los semáforos, son los que empiezan a aprender a autorregularse y saben hasta qué punto pueden utilizar sus recursos y sus estrategias que han ido aprendiendo. Eso sí, los padres estarán ahí disponibles para su acompañamiento. Un ejemplo, pues cuando les dejamos ir a una excursión de fin de semana, a una acampada, o les dejamos ir a dormir a casa de un amiguito, o les dejamos ir a casa de un familiar a dormir. Lo normal es que les dijéramos,
pásatelo bien, disfruta, cariño, qué suerte tienes, ya nos contarás, seguro que vas a estar fenomenal. Pero es que en contraproducente, a veces queremos protegerlos tanto que les decimos, mira, no te metas en líos, llámame a la mínima que te pase algo. Si quieres, me llamas y voy a buscarte. Pues de esta manera sí que es verdad que no estamos transmitiendo esa confianza que queremos que ellos puedan, que queremos que ellos adquieran y consoliden y lleguen a conseguir como en su personalidad en un futuro. Y la otra es la confianza. Los padres para nuestros hijos tenemos que ser fuente de información súper válida, ¿no? Porque si no somos nosotros esa fuente de información, van a ir a buscarla a otro lugar. Tienen que saber que pueden contar como padres, tienen que contar con sus padres y para eso tienen que saber y es fundamental que confiamos en sus criterios y en su toma de decisiones, porque desde bien pequeños pueden expresarnos sus decisiones y nosotros respetarlas. Y la verdad que el objetivo este de presentaros y transmitiros esta forma de ejemplo del semáforo, el objetivo es que los niños, desde que empiezan en el semáforo rojo hasta que llegan al semáforo verde, es que interioricen este sistema de autocontrol, porque en el primer semáforo rojo el autocontrol muchas veces lo estamos enseñando los padres, ¿no? Entonces, la idea final es que interioricen el autocontrol y que los padres equilibremos sus deseos y sus obligaciones, ¿no? Y la verdad que todo este tipo de herramientas sí que lo he enfocado más al núcleo familiar, pero son aplicables a todo tipo de familias, a las familias monoparentales, a las familias divorciadas. Esto también se puede aplicar a la convivencia escolar, ¿no? Porque de esta forma nos estamos proyectando una sociedad en la que estén un poquito más formados en la inteligencia emocional y que esta inteligencia pues puedan después llevarla con su granito de arena a la sociedad. Si queremos que nuestros hijos cambien, nosotros tendremos que cambiar primero. Y es muy importante que cuando apliquemos estas técnicas o estas estrategias, tanto papá como mamá tengan las mismas ideas en la gestión de los semáforos, en la gestión de los semáforos que hemos ido viendo, porque si no, lo que pasa es que al final lo que hacemos es crear inseguridades. Y si queremos que nuestros hijos cambien determinadas conductas y determinados comportamientos, pues tendremos que cambiar nosotros primero. Y como hemos dicho al principio, pues tendremos que analizar y ver qué fortalezas y qué debilidades tenemos. Y a partir de ahí, oye, pues si lo estamos haciendo bien, adelante, a seguir como debemos hacerlo. Y si no, siempre estamos a tiempo de cambiar. También me gustaría comentaros que toda esta información la he sacado de un libro que se llama Convivencia familiar inteligente, de Antonio Ortuño, que me gusta mucho, me lo he leído y es recomendable y sobre todo os puede ayudar mucho en la gestión de la convivencia familiar y coeducar. Y para ir finalizando, me gustaría terminar con esta diapositiva que recoge todo lo que hemos estado viendo, ¿no? Que los niños necesitan a los papás, a los profesores, a toda la familia, a la sociedad, nos necesitan de esta forma. Firmes pero no agresivos, cariñosos pero no absorbentes, respetuosos y no distantes, presentes y no posesivos, tolerantes y no sumisos, con autoridad y no autoritarios, pacientes, no indiferentes, siempre ahí acompañando, cuidadosos, pero no sobreprotectores.